¿Qué tal, amigos de Noticias 12.1? Hoy tenemos el placer, el privilegio de contar con la presencia de una artista en nuestro país. Se trata de la narradora, ensayista, editora en el ámbito de la literatura, Silvia Molina. Está en Colima y nos concedió amablemente una entrevista para compartirla con ustedes. ¿Qué tal, Silvia? Qué gusto poder platicar con usted. Muchas gracias, te agradezco mucho la entrevista. Silvia Molina pues tiene una amplia trayectoria, le decía, en el ámbito de la literatura, ganadora de innumerables premios, reconocimientos, y actualmente es presidenta del Seminario Nacional de Cultura Mexicana. Precisamente le decía, por eso el privilegio este día de poder platicar con ella. Y pues aprovechamos la ocasión para abrir la entrevista preguntándole, Silvia, estamos en una etapa, podríamos decirlo, de grandes transformaciones en nuestro país, en diferentes aristas, en el ámbito tecnológico, en el ámbito político e igualmente, bueno, pues de manera general, en el ámbito social. ¿De qué manera en México enfrentamos este reto? Mira, afortunadamente, justamente todo lo que ha avanzado la tecnología favorece la difusión de la cultura. Nosotros en el seminario, por ejemplo, cuando hay una conferencia se pasa en streaming y la verdad es que las visitas son muchas, o sea, la gente no cabría en un foro y eso para la cultura es muy bueno. Y además yo creo que en realidad la cultura hace la cohesión social, que es muy importante en estos tiempos en que estamos viviendo, en que los jóvenes andan pensando en otras cosas, las familias, pues como los dos padres trabajan, ya no es lo mismo, ¿no? Ese es un cambio que se da por el momento en que estamos viviendo. Y precisamente la cultura también atrae a las familias, ¿no? Y pues nosotros también despertamos profesiones o intereses entre los jóvenes, vamos mucho también a las universidades. Y el seminario, por ejemplo, enfrenta este reto con las corresponsalías que tenemos. Tenemos casi 70 corresponsalías en todo el país. Y vamos los titulares o los miembros honorarios o los suplentes a los estados, a diferentes municipios, la verdad, a llevar lo que nos ha dado el país, le devolvemos al país lo que nos permitió formarnos. Y es un trabajo muy bonito porque todos los miembros del seminario son gente de reconocido prestigio. Y ellos son muy humildes porque lo mismo van a un parque a dar una plática o un concierto que van a un gran auditorio. No, ellos no buscan los reflectores, sino buscan realmente enganchar a la comunidad en lo que ellos manejan. El seminario, por ejemplo, tiene ciencias, humanidades y ¿qué me falta? Ciencias, humanidades y pues las artes justamente. Y entonces es muy interesante porque lo mismo en una conferencia aprende sobre las estrellas, que aprende sobre cómo se monta una obra de teatro, muy diverso, o aprende sobre la arqueología, está Eduardo Matos con nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces se complementa todo, o sea, no solamente es un tema, ni solamente es un tema artístico, sino son temas también científicos, por ejemplo, sobre el cerebro, sobre la función de los metales en el organismo, realmente hay de todo, ¿no? Historiadores, etcétera. Qué bueno saber esto, esta es una muy buena noticia, alentadora, precisamente en esta etapa de cambios. Pero ahora bien, desde su perspectiva, las comunidades culturales, hablando como tal, comunidades culturales, ¿tienen esa apertura para enfrentar los cambios, Silvia? Sí, fíjate que sí, en realidad yo te diría muy honestamente que nosotros no sentimos tanto el cambio. Por ejemplo, en el ámbito de la literatura, las editoriales no van a dejar de publicar libros, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de la música, siempre hay las orquestas del gobierno, las orquestas de las universidades, las orquestas de gente amateur, ¿no?
no sentimos el cambio. Sí es difícil, pero además es un país privilegiado porque en ningún país se dan tantas becas como se dan en México. Se dan también, es increíble, y la oferta cultural que hay solamente en la Ciudad de México es que si tú ves, si hubiera realmente una guía, porque no lo hay, no lo creerías, la cantidad de museos, de salas de espectáculos, para música. Los espacios. Sí, fíjate que sí, yo una vez vi un documental de extranjeros en México y la gente decía que cuando llegó a México que estaba sorprendida de todo lo que se podía hacer realmente, ¿no?, en el ámbito de la cultura. Siempre la cultura queda un poco atrás, es verdad, para los gobiernos, porque tienen tantas necesidades que es difícil. Pero bueno, siempre hay la manera de buscar esos apoyos, exactamente. Y qué bueno que toque ese tema. La voy a aprovechar para hacerle una pregunta crucial. En este cambio de gobierno federal, obviamente pues hay diferentes expectativas, pero ¿cuáles serían las aristas que debe tomar en cuenta la administración o la nueva administración para la creación de políticas públicas que además pues impulsen mayormente a la cultura? Pues mira, las políticas desde mi punto de vista, lo primero es la educación. Sin educación no hay cultura, sin educación no hay físicos, sin educación no hay ingenieros, no hay arquitectos, no hay nada. Entonces, lo primero que debe hacer este gobierno realmente es impulsar realmente la educación, instruir a los maestros. Y luego en la parte cultural, bueno, sí tenemos carencias en el sentido de que el gobierno en general no llega a todas partes con la cultura. Afortunadamente la que es secretaria ahora o será la secretaria virtual. Fíjate que estuvo con nosotros en el seminario, fue directora del seminario y entonces ella tiene una visión así muy parecida a la nuestra realmente, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos cuando salimos es salir en misiones y eso es lo que estoy haciendo yo ahorita. Vine a darle la bienvenida a una mesa directiva nueva y también a dar una conferencia, ¿no? Entonces está muy bien, yo creo que no es fácil porque las carencias del Estado realmente son muy grandes y no siempre se le da preferencia a la cultura, pero bueno, siempre hay la creatividad, siempre la ha habido, de hecho, ¿no? Pues eso ya es una buena noticia de entrada, porque tiene la virtual Secretaría de Cultura, hablamos de que tiene una formación integral y este es el trabajo del seminario. A propósito de su visita en Colima, Silvia, ¿cómo ve usted el escenario de Colima, de la cultura en Colima en el país? Pues mira, la verdad lo veo bien. Quizá eso nos pasa a los que vivimos en la Ciudad de México, no siempre nos llegan las noticias de qué es lo que están haciendo en los estados, ¿no? Pero no es la primera vez que vengo a Colima, he venido muchas veces y gracias, por ejemplo, al doctor Pisano, cuando menos lo que he podido ver es que sí se procura difundir la cultura, ¿no?, en todos los ámbitos. Y las expectativas, nos menciona que habrá un cambio de corresponsalía. ¿Cuáles son las expectativas para el seminario en el caso de Colima? Bueno, habrá un cambio de la mesa directiva. La corresponsalía afortunadamente sigue porque para nosotros es importantísimo. Y bueno, vamos a ver qué programa tienen, ¿no? Y pues va a ser, yo creo que un poco difícil porque el trabajo realmente que ha hecho el doctor Pisano ha sido muy fuerte, muy bueno. Pero bueno, siempre trabajan en equipo, lo cual no nos preocupa realmente, ¿no? ¿Estamos hablando de un buen posicionamiento de Colima con el trabajo ya realizado? Sí, sí, definitivamente sí. Silvia, y a propósito de su visita a Colima, pues tendremos el privilegio de estar en una charla con usted. Viene a hablar específicamente de la autora de Pita Amor. De Pita Amor. Bueno, Pita Amor es su centenario, también por eso lo escogí, y además pues es un personaje al que desgraciadamente lo comió la leyenda, pero es un personaje muy interesante, sobre todo por su literatura. Muy bien.
Pues estaremos presentes en esta ponencia. Por el momento, bueno, pues le agradecemos de verdad infinitamente esta oportunidad de compartirnos información y sobre todo pues expectativas, decíamos, para este cambio cultural que enfrentamos los mexicanos. Y algo que quiera agregar para cerrar la entrevista, Silvia, sobre su trabajo en el seminario, ¿qué sigue? Bueno, mira, yo terminaré como presidente en mayo del año que entra, calculo, ¿no? Ya es la segunda vez que me reeligieron, ya no hay otra posibilidad, afortunadamente, porque es mucho trabajo. Y pues yo siento que el seminario cada vez ha ido mejor, hemos procurado realmente darle sobre todo más visibilidad a la sede que está en la Ciudad de México, porque claro, como en la Ciudad de México no nos conocían mucho, entonces para negociar los presupuestos era difícil, ¿no? Entonces ahora, como ya somos muy visibles en la Ciudad de México, negociar los presupuestos pues es mucho más fácil, ¿no? Y se enteran de la labor que hacemos, porque realmente sí hacemos una labor extraordinaria dadas las condiciones, porque a los estados no les cuesta nada, las corresponsalías. Nuestro viaje aquí, ni la estancia, etcétera, ¿no? Sí trabajan mucho y no tienen un apoyo económico, eso es verdad, es muy difícil, pero pues en lo que podamos apoyarlos siempre lo hacemos. Muchas gracias, Silvia. Pues también esto habla de un gran trabajo. Es cuestión de gestión, es cuestión de voluntad, disposición y sobre todo pues de un pensamiento integral para difundir la cultura. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los televidentes que nos están viendo. Gracias. Pues amigos, esta fue la entrevista que compartimos con ustedes, el privilegio de platicar con Silvia Molina, una gran narradora, ensayista.